no necesariamente que tiene mayor conveniencia intelectual que el razonamiento clínico, pero han sacado. En general, en ese primer estudio salieron los más antiguos, los que más guías, más años de antigüedad tenían, más experiencia, sabían que eran más caros. Entonces eso nos daría algo que no quisiéramos saber, ¿no? Que es que, pucha, un médico recién salido, por más que sea el mejor residente, no es lo mismo que uno que tenga 20 años de experiencia. Y dejaron así las cosas por muchos años sin investigar más. Pero después a alguien se le ocurrió y dijo, y entre los capos, ¿por qué unos son más capos que otros? Porque antiguamente decían, más años, mejor, más experiencia y listo. Y estudiaron a los capos, y ahí descubrieron que algunos son capos solo por eso. Lo que sería coherente de que tienen muchos pacientes, muchos patrones establecidos, mucha experiencia. Pero en cuanto no entra en el patrón, ¿qué creen que pasa? Lo que nos ha pasado en la pandemia, que no sabíamos qué chingados hacer. ¿Por qué? Porque no encajaba, queríamos encajar patrones, con corticoides, con antibióticos, patrones, ¿no? Todo patrones de ciertas cosas. Nunca pensamos por hipótesis de deducción. Ahora ya está el protocolo, ¿no? Para el COVID y listo. Pero ¿de dónde ha salido eso? De alguien que pensó estas cosas. Entonces, un paciente se merece que el médico tenga no solo sino tenga porque muchas veces uno piensa que yo hago miércoles a este patrón, pero no. Si ahorita había un paro cardíaco, ¿cuál creen que es más útil usar, este o este? Patrón. Esto más esto, tengo que hacer esto. Así, robotizar. O sea, lo sacas del paro, le das ritmo sin usar y tendrás que ir a qué. Así, porque nos da un paro, y corregir eso. Porque si no, toda la noche lo está sacando del paro. ¿Ven? Entonces, nosotros vamos a usar la anatomía patológica para eso. En realidad, luego se ha reescrito hace unos años ya el plan global de la materia en base a competencias. Ya años intentamos hacer eso, pero a mí me decían, no, tienen que estar en objetivos porque nosotros no somos modulares, ¿no? Y muchos años, hasta que hace unos años tenía que venir a que nos revaliden, ¿no? El Mercosur y la actividad, y ahí sí, todo tiene que cambiar a competencias, ¿no? Entonces, yo dije, no podemos agarrar y cambiar la palabra objetivo por competencia, porque la mayoría de hecho eso, el plan global pone, el objetivo será que la parte de inmunología se conozca las enfermedades de hipersensibilidad, ¿no? La competencia será, una competencia tiene tres saberes. Un saber es el saber conocer, lo teórico. El salto cuántico es saber hacer algo con eso. ¿Y qué es saber hacer algo? RCD. ¿Y qué es saber razonamiento clínico? Llegar al diagnóstico, llegar a la teoría. Pero además, no sirve ningún médico que tenga saber conocer y saber hacer, sea capísimo, pero no tiene saber ser. Y lo trata al paciente con la punta del zapato y no le da confianza, porque muchas veces un paciente se cura solo con un efecto placebo, aunque no, el efecto placebo funciona. Y contrariamente también, por eso el mejor tratamiento, no confía en ti el paciente, no le agradas, no funciona. Así de sencillo. Entonces, vamos a tener el examen de esas características, con esos objetivos, razonamiento clínico, el método hipotético deductivo, y vamos a usar materias que pueden ser que ya estén llevando, como CM y demás. Vamos a usar conocimiento que ya han llevado anteriormente, ni modo, porque está en el plan global, así debería estar en sus prácticas también. Vamos a llevar lo que está escrito en el plan global, porque antes me da hasta dolor del corazón. ¿Por qué? Porque yo tengo más o menos un tercio del año, ¿no? Tengo 100 y tantos estudiantes, creo que son 300 ustedes, ¿no? Más o menos, no sé, un cuarto, digamos, no tengo. Y yo hacía las prácticas desde hace muchos años, no de dibujo artístico y memoria fotográfica, ¿no? ¿Qué es dibujo artístico y memoria fotográfica? Como tu libro, tu cosa de histología, ¿no? ¿Qué hacen histología? Dibujar, ¿no? Sí. Y después, examen, ¿no? Dibujo artístico y memoria fotográfica. Si yo les muestro a sus docentes de histología otras anatomías de la misma cosa, no saben, porque no son patólogos. Y no necesitas, tú algún día vas a decir, tengo que ver esa anatomía del microscopio porque voy a entrar a una cirugía. Para eso está el patólogo que le vas a mandar, y tienes que saber la interpretación de eso. Es otra cosa eso, pero no es como tal de dibujo artístico. Creo que ha cambiado a lo largo de los años en las prácticas, me imagino, porque el plan global está diferente.
Y en el plan global hay 5 cosas que tienen que aprender en práctica, que va a estar en el examen por si acaso. 5 competencias. Ojalá que las estén desarrollando y no hinchen a sus docentes. Ni modo, porque está en el plan global. Antes no estaba en el plan global, en el plan global aparte, y verse como que medio injusto, porque está en el plan global, entonces deberían seguir los docentes del plan global, ¿no ven? ¿Qué 5 cosas son? A ver, alguien sabe que no sean estudiantes. ¿Qué 5 competencias existen en el plan global? Ya, uno es descripción macroscópica. El segundo es descripción macroscópica. Manejo de la biopsia o de la muestra, como quieras llamarlo. El tercero es interpretación del reporte anatomopatológico. El cuarto es transoperatorio, TO. El quinto es una competencia que integra todas las demás, que se llama RCD. Por si acaso, en mi canal de YouTube, por si acaso, porque no vamos a hacer todo esto, no podemos, en la teórica no va a dar el tiempo para hacer todo esto que en práctica hasta la fecha tenían que haber hecho, ¿no? Para que vean más o menos cómo se hace. Ahorita mis estudiantes en la etapa de la práctica, ¿no? Entonces ahora estamos haciendo esto. Pero para eso necesitamos saber conocer, que es toda la teoría del libro hasta el capítulo de infecciosas. Eso se necesita, porque si no, no se puede hacer estas cosas. Entonces, hemos hecho toda la teoría hasta ahora y ahora vamos a hacer la práctica porque tenemos que saber conocer primero. Eso no quita que tienes que saber conocer de qué teoría hay de cada cosa, de cada competencia, que ahorita les voy a explicar a grandes rasgos. ¿Qué es descripción macroscópica? A ojímetro, a ojo desnudo, tú tienes que aprender a describir una lesión en piel, en mucosa, en una radiografía, en una tomografía, en una laparoscopía, en una pieza quirúrgica, que es lo que nos dan a los patólogos, ¿eh? Tú tienes que aprender a reconocer a ojímetro y tienes que generar qué cosa, una hipótesis diagnóstica. O sea, esto es reactivo o esto es neoplásico, esto es benigno o esto es maligno. Esa competencia, obviamente que tiene que ver con la parte del saber conocer, porque puede ser una hipersensibilidad tipo 1, una alergia, podría ser una necrosis gaseosa, podría ser un tuberculoma, podría ser un granuloma, podría ser una metaplasia, podría ser un adenocarcinoma, podría ser un cistoadenoma. Todo eso que les estoy diciendo, ahorita como que parece chino mandarín, pero no debería ser así, porque he mencionado varias cosas que ya deberían haber visto, y cosas que no han visto todavía, si no han sido mis estudiantes, porque toda esa parte teórica no. Por ejemplo, si yo te pregunto, la clásica que se chinga todo, ¿la metaplasia es fisiológica o es patológica? ¿Cómo es? Una pregunta tan simple, pero tiene una implicancia tremenda, porque ahorita vamos a ver neoplasias versus metaplasia. No es solo porque quiero filosofar que es la metaplasia, no, tiene una razón de ser. ¿La metaplasia es fisiológica o es patológica? Fisiológica. ¿Existen metaplasias patológicas? ¿Las adaptaciones celulares son fisiológicas o patológicas? Fisiológicas. Sí, totalmente. Pero en el libro, por la traducción, porque ustedes si leen en la versión en inglés está más claro, las adaptaciones celulares tienen una función. ¿Cuál es la función? Proteger. Evitar la lesión celular, y esta lesión celular que sea irreversible. Una adaptación celular. Por consiguiente, es una reacción normal, fisiológica, que evita una lesión. Ahora, lo que te puede desencadenar, la etiología, la causa, el origen, puede ser tanto que fisiológico como patológico. Puede haber una causa, por ejemplo, una hiperplasia o hipertrofia. ¿Por qué? Porque no pueden dividirse estas células. Puede tener una causa fisiológica, una hipertrofia como patológica. Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca que tiene que vencer una estenosis, ¿no? Pero todos se chingan cuando te dicen dame una causa fisiológica de metaplasia. Porque si la metaplasia es parte de la adaptación celular, y la adaptación celular, esto hemos hecho en clase con mis estudiantes de práctica, un mentefacto. ¿Alguien sabe qué es un mentefacto? Ni idea, en el colegio nada.
A ver, seguro que saben, pero es medio rimbombante ese sonido, o sea, de página, ¿eh? Es un organizador gráfico facilito. Tú pones un concepto aquí y tiene sus supraordinadas, tiene sus infraordinadas y tiene sus isoordinadas. ¿Qué quiere decir eso? Todavía sigue siendo chino mandarín, ¿eh? Este concepto tú tienes que poner a qué supraordinada pertenece, a qué grupo inmediatamente superior pertenece. Por ejemplo, si yo les pongo así perro, ¿a qué grupo inmediatamente superior pertenece? Cánidos, pues dices animales, se alegre, ¿eh? No. Los cánidos, tú en sus características tienes que poner las concisas. ¿Cuáles son las características de un perro, de un cánido? Porque también podemos saber quién es un cánido, pero no es un perro. Sus isoordinadas, ¿quién? Un lobo, un zorro, lobo, un zorro. Pertenecen a los cánidos, pero no son perros. Ahora, ¿esto para qué sirve? Para desenredar, ahorita lo que van a ver en metaplasia. ¿Qué cosa lo hace un perro que hace que sea diferente a su lobo, al zorro? Puede ser doméstico, etc. Ese ejercicio mental lo hemos hecho ¿con qué? Con las adaptaciones celulares. Hemos dicho, adaptación celular, ¿quiénes son? Hiperplasia, hipertrofia, atrofia, metaplasia. ¿Cuáles son sus isoordinadas, sus características generales? ¿Cuáles son las características generales de una adaptación celular? Para que digas que es una adaptación celular, ¿qué tiene que cumplir? Y te les voy a preguntar de otra forma. La hipoplasia, ¿por qué no es una adaptación celular? Porque a mí me parece que bueno, hipoplasia, ¿por qué no es una adaptación celular? Primero quisiera la hipoplasia que va a estar pensando, ¿no? Ya han visto ese término en histo y en él. Hipoplasia, ¿de qué han escuchado? Nada. Sí. Hipoplasia renal, ya. ¿Por qué la hipoplasia no es una adaptación celular? O la displasia, hay unos casos más seguros todavía. ¿Por qué la displasia es o no es una adaptación celular? Y te lo voy a preguntar otra vez de la misma pregunta de la manera inicial. ¿Cuáles son las isoordinadas de una adaptación celular? ¿Qué hace que sea una adaptación celular para que sea sí o sí a huevo una adaptación celular? Reversible. Se quita el estímulo, se cambia. Hiperplasia, atrofia, ¿no es? Metaplasia se quita, igual se cambia. ¿Qué más? Cambio de expresión fenotípica, o sea, hay un cambio morfológico, tanto macro como micro. Ya. ¿Qué otra cosa más? Reversible, fisiológica. Bueno, ya saben, entonces es cambio de expresión morfológica, es fisiológica. ¿Qué más? Con un objetivo específico. Tiene, bueno, el objetivo es que es fisiológico, pero tiene dos estímulos, tiene dos causas. ¿Cuáles son posibles causas en general? Patológicas y fisiológicas. Tiene una hiperplasia, una hipertrofia, una atrofia, una metaplasia. Tiene que cumplir eso para hacer lo que es. Y ahora les vuelvo a preguntar, ¿por qué una hipoplasia no es una adaptación celular? ¿Qué no cumple de estas isoordinadas? No es reversible, no es fisiológica, tiene cambio fenotípico, sí es, pero también tiene cambio genotípico, porque generalmente viene de hipoplasia renal, ¿con qué? Con una mutación. O si tú haces ese desenredo en tu mente, facilito vas a responder. Ahorita te puedo preguntar algo y me vas a responder fácilmente. En la descripción macro, nosotros buscamos saber qué lesión hay, una hipótesis diagnóstica. Y nosotros en la práctica vemos un cuadrito, este flujograma aquí. Este flujograma, todas las 5 competencias en ese carril vaya, en esa red semántica vaya. Cuando nos acercamos como paciente, nosotros nos preguntamos desde la perspectiva de anatomía patológica, porque anatomía patológica estudia ¿qué? La morfología de la enfermedad. Entonces, desde ese enfoque nos preguntamos si hay lesión o no hay lesión, macroscópicamente evidente, a ojímetro. Esa lesión para nosotros es de dos sabores, de dos sopas: lesión reactiva o lesión neoplástica. Tan sencillo como eso. ¿Qué es reactivo?
Estímulo-respuesta, causa-efecto. Tú quitas la causa y se quita el efecto. ¿Qué es lesión neoplásica? No es que no tiene causa, las neoplasias tienen causa, tienen cirugías, pero cuando quitas la causa, no se quita el efecto. Ejemplo más conciso: voy al sol, me quemo con el sol, quemándome el solar. Lesión reactiva o neoplásica. Reactiva. Voy al sol por más de 10 años, soy de tez clara, me aparece una lesión en región geniana, exofítica, irregular, anfractosa, heterogénea, de bordes poco definidos, dura, adherida a planos profundos de color café negruzco, que era un punto de 1 milímetro y en 3 semanas ahora es 1 centímetro. ¿Hay lesión o no hay lesión? ¿Reactiva o neoplásica? Ni siquiera han visto la lesión y ya saben. Esa es la descripción. Esa es la práctica que se hace, pero en la vida real, ¿no? Con dos. Ni siquiera han visto ustedes la lesión, pero ustedes lesión. Dentro de la lesión neoplásica hay dos otras. O es benigno o es maligno. ¿Qué es benigno y qué es maligno? Benigno es algo que no invade ni metastatiza. Maligno es algo que siempre invade y puede o no metastatizar. Pero los dos tienen mutación, por si acaso. ¿Ya? Entonces, en este camino nosotros andamos con eso. Porque la descripción, Marcos, es que me digas, evidentemente, ¿cuál va a ser la lesión más frecuente de toda la vida? Reactiva. ¿Y cuáles son las reactivas? Todo lo que han visto hasta ahorita y lo que van a ver ahorita, bueno, en estas clases que estamos empezando con inmunología, ¿no? Infecciosas. Todo eso es hiperplasia, hipertrofia, atrofia, metaplasia, necrosis, coagulación intravascular inseminada, tromboembolia. Pero dentro de esas todas, incluso es más facilito. ¿Cuál creen que es la más frecuente de estas? La citis. Bueno, es que automáticamente le decimos parasitamol. Ay, hasta meme, ¿no? Es alérgico al paracetamol y el doctor está así, miércoles, ¿y ahora qué hago? No sé qué hacer. Es alérgico a la penicilina, más ya está. Acabó. No sabe qué hacer, hay que a un subespecialista en Estados Unidos hay que consultar, ¿no? Entonces, generalmente se da así. Pero, generalmente, y eso lo vemos todos los días en el gastro. ¿Por qué todos los días en el gastro? Porque el único hospital que tiene desde su fundación su servicio de anatomía patológica es el gastro. ¿Por qué? Porque los japoneses sabían que el gol estándar de un diagnóstico es que creen la patología. Porque no vas a llegar a tomar una biopsia. Si tienes dolor de garganta, biopsia. ¿Cómo se llega a esto? Si ya se ha agotado toda la semiología, las imágenes, el laboratorio, no sabes qué chingado tiene en su garganta, ¿qué va a hacer? Recién, no es de rutina. Entonces, no puedes quedarte en un hospital sin mejor estándar. O sea, no puedes tener eso. Y es por eso que nos llueve de piernas, de la maternidad, del pediátrico, del norte, del sur, de vida pulmonar, Entonces, todos los días nosotros vemos que médicos que hacen RC de patrón, que son todos casi, por si acaso. Y eso no es desmerecer a Bolivia, porque también he dado clases, he dado charlas de razonamiento clínico en México y en Brasil, y muchos de ellos hacen solo por patrón. O sea que este es un problema global, ¿ya? Entonces, generalmente cuando se muere el paciente, cuando ya no puede ser resecado el tumor o curado, es porque ha resultado muy grave en la citis. Hace un laboratorio de esto. No le duele su garganta, sus lamidas, pero hay aquí cultivo, pero ya no sabe todos los antibióticos y tenía un linfoma el chiquito. Entonces, como médicos, tu papá, a tu hijito, a tu sobrino, a tu hermano, ¿qué médico quieres que le toque? El que le va a dar paracetamol y su antibiótico y que podría tener un linfoma abajo, yo creo que el que hace el diagnóstico del linfoma. Entonces, con eso quiero que vean que se motiven, porque si no, no tiene sentido estas clases. O sea, tienes que avanzar. O sea, esta clase así interactual y demás tendría que ser más beneficiosa que una clase que leer simplemente las diapositivas. Porque si no, les digo, les doy mi diapositivas y nos vemos salir del examen también. Por si acaso me pueden interrumpir cualquier rato, me pueden preguntar lo que quieran del tema o de otro tema, no hay problema porque estamos estudiando medicina, ¿no? Ahora, esto es descripción macro. Manejo de la biopsia. ¿Te parece una lesión neoplásica benigna? Toma la biopsia. ¿En qué la pones? ¿Cómo la mandas? ¿Qué escribes? Dices, pero eso ¿por qué no es tan importante? Ya lo hemos visto y lo vamos a ver en práctica. ¿Por qué? Solo llenar una mala hoja de solicitud ya se lo chingó al paciente. Y no es culpa del patólogo, por si acaso. No es culpa. Solo llenar mal eso ya, vamos a ver, bueno, tenía que haber visto en la práctica esos bemoles, ¿no?
Esto es lo más fácil, la competencia más fácil, pero es la más importante para llegar a un diagnóstico. Porque si le pones el pulmón al 40%, lo liquidas la muestra y luego no le puedes decir al señor, ¿sabe qué, señor? Si tiene invasión y metástasis, entonces era maligno. Y si no se muere, digamos, era benigno. No se vale hacer eso, ¿no ve? Ahora, una que resume toditas estas tres. Luego viene la interpretación del reporte anatómico. Una vez tú ves, dices, creo que esto es maligno, que es benigno, tomo la biopsia, sé cómo mandar la biopsia, esperas algo de mí, ¿qué esperas? El reporte. Ese reporte, para el 90% de los médicos, incluso cirujanos, es chino mandarín. Lindo, así grande. ¿Qué será eso? Tienen que aprender a entender ese reporte, a interpretarlo, más que saber dibujar laminillas. No quiere decir que la histopatología, la microscopía se deja de lado, pero se entiende en un contexto del reporte. Ustedes tienen que estar competentes para leer ese reporte, entenderlo, pero traducírselo aquí al paciente. Si el paciente no entiende, tu tratamiento se fracasa porque no va. Hay algunos pacientes que le meten los supositorios por vía oral, pero no nos lo explicamos. Así, de verdad. Y los pacientes, no me digan que, pero doctor, yo le preguntaba si entendí y me he dicho que sí. Es pinches de mis residentes del gastro, así son. No, pero yo le dije, sí. O sea, no me interesa si le dijiste, si te digo que te ha entendido, no sé, tienes que corroborar que la interpretación de lo que le estás diciendo es correcta. A mis estudiantes les hago hacer ¿qué se llama? El ejercicio de que le digan a un paciente que tiene metaplasia. Es lindo ese día, esa clase, es linda, porque se encantan planear, y les muestro su video del inicio, de cuando les preguntaba qué era metaplasia y también se rayaban. Ahorita no quisiera preguntar qué es metaplasia porque no quiero asustarme si no saben, ¿no? Pero yo creo que tienen una idea mayor. Esófago de Barrett, a ver. ¿Qué es el esófago de Barrett? Cambio fenotípico, no genotípico, de un epitelio maduro por otro maduro, en este caso de un plano acilíndrico o de un cilíndrico a un plano. ¿Cómo es? De plano acilíndrico. ¿De tipo estomacal? Sí, porque el estómago es más fuerte para recibir el ácido, y entonces cambia como no. ¿Cuál es el órgano que recibe más ácido y más resistente y a pesar de ser delgado no se licúa? Epitelio. Intestino, hueso o delgado. ¿Quién recibe todo eso? Entonces el esófago de Barrett, ¿qué es pues? Metaplasia gástrica, metaplasia intestinal o duodenal. Esos bemoles que están en el examen, ya te chingaron, si esa parte teórica no te la sabes. Imagínate un caso clínico donde cáncer versus metaplasia, o cáncer versus metaplasia con displasia. Grave, el examen. Ni la IA hace eso, porque yo lo compruebo con la IA para ver si puedes responder a nuestra pregunta. Entonces, la interpretación del reporte anatológico busca que toda esa información tú la concretes en algo para dárselo al paciente y no fracases tu tratamiento. El TO es lo que une todo esto. ¿Cuándo pides transoperatorio? Durante la cirugía. Cuando no puedes esperar, no es que han debido ir o les han debido mostrar un laboratorio, no sea en fotos, aunque sea en la práctica, pero tienen que haber pisado. Si no han pisado, puedes pasar por el gastro, porque tienes un laboratorio de patología de hace 40 y tantos años que tiene inmunohistoquímica, biología molecular, inmunofluorescencia, el mejor laboratorio de Bolivia, y les digo así, de los privados incluso. ¿Por qué tienen que pisar eso? Para aprender a cortar el mismo, para tener una idea de cuándo, por ejemplo, vas a pedir un transoperatorio. ¿Y qué chingados es un transoperatorio? ¿Y por qué tienes que correr con un transoperatorio, por si acaso? Pero esta no es clase de eso. O sea que los que no saben, busquen qué chingados es un transoperatorio, o exijan a sus docentes que les digan qué es esto y por qué. Pero un transoperatorio, en resumen, es un diagnóstico que se hace en 5 a 10 minutos. ¿Por qué se llama transoperatorio? Durante la cirugía se da el diagnóstico. ¿Por qué no puedo esperar 7 días, como es lo común? Porque, doctor, he visto algo aquí que yo no puedo esperar, porque si lo saco, tal vez era benigno o reactivo, y sin embargo le he quitado media mama. Pero tampoco lo puedo cerrar ahorita, porque si lo cierro y luego me dices en 7 días que era cáncer, pues ya lo he diseminado por todo lado, porque he cortado vasos, ha habido factores de crecimiento, se han ido tromboembolismos, a todo lado, necesito ahorita saber.
Y para eso se estudia eso. Pero dentro de esto, exige qué cosa? Una descripción macro, reactivo neoplásico, exige qué? Un manejo de la muestra, porque cuidado, que me estén diciendo que lo van a meter en formol, los que son mis estudiantes ya saben qué pasa con eso, ¿ve? Exige también una interpretación del reporte anatopatológico para tomar una decisión no mañana, no pasado, sino ahorita. Y algo que une todo esto, así lo articula, que no es propio más de anatomía patológica, que es el razonamiento clínico. Una vez entendido cómo es el mapa mental de lo que vamos a hacer ahora, o sea, cómo vamos a ir, cómo va a ser el examen, porque cuidado que me digan, no se va al doctor porque en el examen había algo de itis, y también hay metaplasia, y también hay decenio, y también hay de razonamiento clínico, y también hay de descripción más. No, ¿qué chingados es eso? No, es el Robbins. No, es el Robbins básico, más todo esto que entra en el examen. ¿Para qué? Tu objetivo como médico, ¿cuál es? Llegar a una etiología diagnóstica. ¿A través de qué? Razonamiento clínico. ¿Y cómo haces eso? Tienes herramientas. Una herramienta es la anatomía patológica. Y la anatomía patológica, la herramienta más valiosa es ¿qué? La morfología de la enfermedad. Entonces, nosotros vamos a empezar con el capítulo de enfermedades inmunológicas, que es sumamente... Vamos a usar una técnica que se llama conflicto cognitivo. Me encanta eso, o sea, una técnica de enseñanza aprendizaje. Yo les digo A, ustedes me responden X. Les digo la pregunta B, me responden X, entonces A es igual a B, ¿no? Ejemplo, ¿quién me define que no sea mi estudiante hiperplasia? ¿Qué es hiperplasia? En pocas palabras. ¿Cómo es? ¿Por qué son tan...? Ya. Es el aumento del número de células bajo un estímulo. Ya, perfecto. Aumento del número de células. ¿En el cáncer hay aumento del número de células? De cáncer. Sí. ¿Sí o no? Entonces la hiperplasia es cáncer. ¿Cómo es? Eso se llama conflicto cognitivo. Han dicho A, X, B, X. Entonces A es igual a B. ¿Cómo es? Y ahorita ya les he dado las herramientas para que me digan por qué el cáncer no es hiperplasia. ¿Por qué hemos dicho un entefacto y hemos dicho las supraordinarias? ¿Por qué el cáncer no es una hiperplasia? ¿O cómo defines al cáncer? ¿Es reversible? No. ¿Es fisiológico? No. ¿Tiene cambio fenotípico? Sí, pero además, un cambio. ¿Tiene estímulo fisiológico el cáncer? Además, como tiene cambio fenotípico, tiene una división descontrolada porque tiene mutación. Eso es importante, porque el examen podría... ¿Cómo podría ser una pregunta chingona? Porque todos tenemos 50 preguntas, ¿no? ¿Cómo sería una pregunta chingona que entre las competencias, más la teórica, más el flujograma y más el razonamiento clínico? No, tiene que ser un caso. Viene un paciente, tiene un dolor, ardín, como quemazón, serio mal ¿no ve? Tiene una hernia ya tal, ya listo, ya. Eso la inteligencia artificial te va a diagnosticar como que primero se pide un diagnóstico, como reflujo y como metaplasia. Pero el reporte anatomopatológico dice que hay proliferación de células con basofilia, con nucleomegalia, con infiltración del tejido adyacente. ¿Cuál sería su interpretación? Le pediría un TEO, esperaría a los 7 días, haría una cirugía, una mucosectomía, por ejemplo, se me ocurrió, ¿no? Y es leve, ¿no? Esa pregunta, es leve. Pues, para que caigan en cuenta cómo va a ser este examen. Ahora, los conflictos cognitivos, a mí es otra manera. Ahorita les he puesto un conflicto cognitivo, neoplasia versus hiperplasia, Pero esos conflictos cognitivos tenemos que desenredar. Más valioso es desenredar que decirles la metaplasia, la displasia, no. Más valioso. Por ejemplo, si yo les digo, ¿qué diferencia? Hasta así de ahí se colapsan hasta los docentes de pacto, pregúntenle. ¿Cuál es la diferencia entre una respuesta inmunitaria versus una respuesta inflamatoria? Colapso de su cerebro ahorita. ¿Qué es una respuesta inflamatoria? ¿Qué es una respuesta inmunitaria? ¿Es lo mismo? ¿Cuál es el objetivo de una respuesta inflamatoria?
localizar a un Agente tesoro. físico, químico, biológico, protege, ¿no ven? Porque es fisiológico, la mayoría de las veces. ¿Cuál es el objetivo de una respuesta inmunitaria? Protegerme. Entonces, la respuesta inflamatoria es lo mismo que la inmunitaria, no sé para qué vamos a llevar, si hay inflamación, porque vamos a llevar ya inmunitaria. ¿Cuál es la diferencia entre una respuesta inmunitaria y una respuesta inflamatoria? Sí, eso ya, es que, pero, a ver, van a pensar estas preguntas hasta la siguiente clase. No se vale, no les digan, o sea, de memoria, que intenten. ¿Por qué han intentado ustedes? O sea, o ha sido que lo he dicho así nomás, ¿no ve? O sea, no ha sido así. ¿Cuál es la diferencia entre una respuesta inmunitaria y una respuesta inflamatoria? Pregunta a sus docentes, a todos los docentes de tercer año, a ver, ¿quién sabe? Otra. Tiene que estar bien claro. Lo que estamos llevando ahorita son patologías de la inmunidad. O sea, ¿cómo funciona normalmente el sistema inmunitario? No. Pero generalmente asociamos a cómo funciona el sistema inmunitario anormal. O sea, el sistema inmunitario te protege, por consiguiente, ¿de qué? De enfermedades. Entonces, en primero o segundo año, en todas las materias que han llevado inmunología, igual ya están llevando como que enfermedades, ¿no ven? Como que asocian eso, pero oh sorpresa. Y en este capítulo nosotros estamos llevando cómo funciona mal el sistema inmunitario, por si acaso. O sea que lo bien, lo normal ya debe estar sumamente dominado. No importa, en el libro de Rollins hay 2 hojas, 2 páginas. Vamos a ver esto rápidamente, cómo funciona normalmente el sistema inmunitario, porque el sistema inmunitario vamos a llevar cómo funciona normalmente. Si ustedes ven el número de páginas que hay en el Rollins de las neoplasias y de las enfermedades del sistema inmunitario, son como 10 veces más de lo que han llevado hasta ahorita. No se asusten, porque no van a, si empiezan a querer ver de una manera enciclopédica memorística, no van a poder eso, se van a colapsar, no van a poder entender nada. Como les he dicho a mis estudiantes que vamos a ir este capítulo de las enfermedades inmunitarias, de formas, una red semántica, al igual que esto que les he dado, les doy en inmunitario, para que asienten y en la siguiente clase sea más fácil entender las enfermedades inmunitarias. Las enfermedades inmunitarias son de 3 sortas, nada más. O son exageradas, el sistema inmunitario exagera y no tiene un objetivo de destruir, diluir nada, de protegerte. Eso se llama ¿qué cosa? Hipersensibilidad. ¿Qué es lo contrario a una hipersensibilidad? Hiposensibilidad. Una inmunodeficiencia. Cuando no tienes leucocitos y eso. ¿Cuál es la otra categoría que es ni más ni menos? Cuando no te reconoce tu propio tejido. Cuando un sistema inmunitario no te reconoce a ti mismo, ¿qué se llama eso? Autoinmunidad. Vamos a entender el mecanismo genérico de las lesiones, hipersensibilidades, inmunodeficiencias, autoinmunidades. Y vamos a deducir por RCL, hipótesis de deducción, ¿qué creen? Sus síntomas y signos. Deducir, porque es más fácil deducir, ya no. Si lo deduces, no tienes que aprender de memoria nada. De esas 3 raíces, vamos a ver su mecanismo de lesión, sus síntomas, sus signos en general. Y lo único que vamos a hacer después, ¿qué creen que es? Acomodar a cada uno nombres, un chingo de nombres. Sjögren, ¿a dónde va? Diabetes tipo 1, ¿a dónde va? Lupus, ¿a dónde va? Así, vamos allá. Y, a ver, el punto flaco de los médicos que se huevean así y lo mandan al paciente al doctor House, así, es enfermedades inmunes versus neoplasias versus tuberculosis. Yo les aseguro, acuérdense de mí, va a estar en el diezma, en la caja, en el gastro, casos de revisión. Puta, no se sabe qué es, el paciente está bajando de peso, no sé qué, porque la tuberculosis, por ejemplo, no es solo de pulmón, la lengua puede haber. La tuberculosis genera varias enfermedades. ¿Se parece a qué creen? Al cáncer. En el cáncer hay baja de peso, hay fiebre también. Entonces, generalmente una tuberculosis se puede confundir con un cáncer, y si no es un cáncer, es una enfermedad inmunitaria. Y de las inmunitarias, las que nos equivocamos más, o sea, las que no sabemos, son hipersensibilidades o autoinmunes. O sea, que tú, cuando te sientes con un paciente que no sabes ni madres que tiene, va a ser o una tuberculosis bruta, o un cáncer que no supo, o una hipersensibilidad o una autoinmune.
No hay más posibilidades, se los aseguro. Y vas a ser un genio, vas a decir, puedes ser esto, así, así, ¿no? Pero miren, la red semántica está en eso. Muchas veces a mí me han cuestionado en mis artículos, me han dicho, tanto jorobas del método del patrón, y en tu propio porque yo tengo un método, yo les he pedido a mis estudiantes, busquen un método de hipótesis de deducción, tan busca por todos lados, que nunca he encontrado uno, y pueden poner mi nombre y razonamiento clínico, ¿no? No sé, no se les ha ocurrido. Entonces, buscan por todos lados, y generalmente, o sea, a mí me han criticado en mis artículos de que yo les estoy dando un patrón de qué hipótesis. Por eso, para que no me estén jorobando con que mi método es uno, el otro, de hecho son los dos. ¿No? O sea, es un patrón metido en el punto, ya está. ¿No? Porque hay siempre haters en todo lado. O sea, pero a veces es más famoso los haters. Mi artículo está más difundido por eso, porque me han venido a hacer talco, digamos, en ciertas cosas, pero los resultados son los resultados. O sea, yo tengo estudios en tercer año, medidos en quinto año, medidos en internado, medidos en la residencia de mi mismo estudiante, cómo ha desarrollado el razonamiento clínico. No porque sea yo su docente, por si acaso, sino cómo ha llegado a desarrollar esa actividad. Entonces, en una de esas está, ¿cómo van sus estudiantes en las enfermedades inmunitarias? Las patologías, hipersensibilidades, inmunodeficiencias, autoinmunes. Mecanismo de lesión genérico de uno, del otro, síntomas y signos, y luego lo único que vamos a hacer es que una lista de enfermedades que van a corresponder a uno, a otro, porque generalmente cuando viene una patología del sistema inmunitario, no se te sabe ni el nombre, porque es un nombre de un médico, un nombre propio, digamos, ¿no? Entonces, de esa forma, nosotros vamos a aprender esto. Ya tienen una cosa que ir leyendo. ¿Qué diferencia entre un sistema, una respuesta inmunitaria versus una respuesta inflamatoria? Lo que te obliga a leer el libro, yo creo, o artículos, o que te diga la inteligencia artificial, pero le tienes que dar contexto, por eso no te va a responder una sucera la inteligencia. La inteligencia artificial te puede dar la respuesta, pero necesitas poner la información. Pero no, a ver, poner, ¿qué diferencia hay? No va a salir. O sea, ya lo he comprobado. Yo tengo un chat que te paga y no sabe. Entonces, ese es uno. La otra que ya vayan preparando, porque van a ver hipersensibilidad tipo 1, que esa no se raya nada con las demás. La tipo 2, la 3 y la 4 es la que se raya con qué creen, con las autoinmunes. Por ejemplo, si yo les digo, la diabetes tipo 1 es, ¿qué es? ¿Qué tipo de enfermedad es? Un inmunitario, pero tiene que venir a una de las tres, ¿no? No es una inmunodeficiencia, ¿no? Entonces tendría que ser ¿qué? O una autoinmune o una hipersensibilidad. ¿Cuál es? Autoinmune. ¿Pero por qué si googlean ahorita dice hay una hipersensibilidad tipo 4 o tipo 2? ¿Cómo es? 4. Entonces está mal. Alguien ha escrito que es hipersensibilidad tipo 4 la diabetes. Pero está, búsqueda, voy a googlear. Y entonces, ¿cuál es? ¿Qué es? Algunas veces es eso, luego es otro parecido. ¿Cómo es? ¿Son lo mismo? ¿Las autoinmunidades son las mismas que la hipersensibilidad tipo 4? Entonces, dos preguntas claves están yendo, ¿ve? Hipersensibilidad tipo, o sea, diabetes, digamos. ¿Y qué es una respuesta inmunitaria y qué es una respuesta inflamatoria? ¿Alguna duda, pregunta, observación? Ya, entonces, miércoles, ¿no? A la clase. Si se puede ser que sea un poco más antes la clase, ¿no? A dar como un -4 o algo así. Porque creo que tiene ahorita clase, ¿no? ¿Y dónde es aquí mismo? Virtual puede seguir pasando. A ver, a mí me gusta así, cara a cara, pero ¿cuántos hay aquí? A ver. Y a ver si siguen persistiendo hasta el fin.